tiene que tener un contexto temporal y espacial para que pueda precisarse, porque se dice, ¿no? Flores desarrolló el diseño de un plan de gestión integral de residuos sólidos, pero ahí no se dice a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel de una red de salud, ¿no? Y ese elemento como que deja sin la precisión del alcance de la investigación que tú refieres como este artículo, ¿no? Claro. Entonces, ese elemento tú tienes que tener bastante cuidado. Y cuando haces la síntesis, ten en cuenta que lo que estás entrecomillando solamente es el título, pero todo lo demás tienes que tener la plena convicción de que tú lo has trabajado de forma referenciando, parafraseando la propuesta que pones aquí como un antecedente, ¿no? Sí. Tienes que incorporarlo acá, sí o sí, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, aquí yo te sugiero que una vez que le des una leída, que puedas curar el documento en términos estilísticos, ¿no? Entonces, eso sí es necesario, ¿no? Listo. Todo lo que ya tiene una señal está bien planteado, está ok, ya déjalo, ya está cerrado ya. Pero por ahí hay algunas cositas que todavía tenemos que incluir como referencias, tenemos que precisar más, ¿no? En el sentido de que hay afirmaciones que tienes que apoyarte de otros autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que ya les he puesto estadísticas en algunos lados que ya te apoya la idea de la importancia de tu tema o los elementos que estás analizando, ¿no? Entonces, yo te diría dos cosas. Ajusta esta propuesta, ¿no? Que tienes, corrige toda la parte estilística, checa la numeración del Vancouver. Mira, yo veo que del 4 pasa 5, 6, tiene que tener un orden correlativo, ¿no? Y luego tiene que, no se puede perder ningún número, ¿no? Listo. Entonces, eso es un elemento bien claro. Mira, y lo que sí me genera un poco de duda o consulta es que tú tienes un objetivo: determinar la relación entre la gestión de los residuos sólidos hospitalarios y los riesgos sanitarios, ¿no? Y más allá, en la metodología, tú planteas que tu estudio es cuantitativo, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué implica ello? Que gestión de residuos sólidos lo vas a tener que configurar, ponerle un número cuantitativo. Y al otro tema le vas a poner otro número. Entonces, cuando tengas esos dos números, vas a vincularlos, asociarlos con una técnica de asociación o correlación, siempre y cuando que estos sean números continuos, es decir, que tengan valores con decimales, vamos a decirlo así. Entonces, tienes que tener en cuenta que tienes ese reto por desarrollar, ¿no? Entonces, tienes que transformar esos conceptos a través de los cuestionarios o escalas que tienes al final, ¿no? Que son Likert, que están en los anexos del 1 al 5 con dimensiones que ya has detallado. Las dos variables son dependientes, no existe una independiente y otra dependiente en un estudio asociativo. Tiene la misma equivalencia, pero ya tienes las escalas, tienes la escala del 1 al 5 para manejo de residuos y tienes riesgos sanitarios. Entonces tú tienes que asociar el valor de esta escala con el valor de la otra. Entonces ese elemento tienes que sustentarlo bien. ¿Por qué? Porque tienes una escala Likert. Entonces, ¿qué vas a tener como valores? Valores continuos, perdón, no continuos, sino discretos, 5, 10, 20, 30, 40, 50, hasta tener todos los ítems resueltos en función de una puntuación. Entonces ahí ya tu técnica no va a ser una correlación, va a ser o una asociación o podría ser una
correlación no paramétrica, que es un elemento alterno porque no cumple el supuesto de ser continua, ¿no? Esos elementos los tienes que describir en tu propuesta porque ya tu escala te dice que es Likert, ¿no? Y lo otro es que sí es importante que puedas detallar de dónde tú utilizas estos dos instrumentos, de dónde los traes, qué tipo de validación tienen estos elementos como parte de el reforzamiento de la metodología que está. Sobre esos elementos tenemos que incorporar a tu propuesta lo antes posible. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mira, y sustenta, por favor, ¿no? El de los 30 trabajadores de la muestra, ¿no? Ya es un censo. Es un censo el que tú vas a utilizar, ¿no? Dado que el tamaño es pequeño en tu ámbito de investigación. Mira, esos elementos son los que tú tienes que incorporar en tu propuesta. Mira, faltan prácticamente 2 semanas para que acabe el curso. Tú tienes que desarrollar una PPT con los elementos más importantes de este protocolo y alcanzarlo lo antes posible, antes de la fecha de exposición, para que tengas nota del proyecto. Ahí tú tienes que trasladar todos los elementos más importantes de este protocolo sin recargarlos de texto. Solo lo que sí es necesario que tenga texto lo incorporas de esa forma, ¿no? Y con ello ya presentas. Tú estás individual, ¿no? Sí. Entonces tú expones tu propuesta que estás alcanzando ya de una vez, ¿no? Entonces eso es lo más urgente que tienes que incorporar, ¿no? Y repito, algo más ya. Donde la matriz de consistencia ya está bien, ya tiene matriz de consistencia. Con eso ya creería que ya tienes tu propuesta para protocolo, para poder desarrollar. Doctor, disculpe, me dijo los elementos que están detallados en el documento de protocolo de tesis. ¿Dónde encuentro ese documento? Disculpe. En el sílabo. Ya. Al final, ¿verdad? Sí, es el cuadro A o el cuadro B. Hay 2 cuadros al final. Disculpe. La casuística, tú tienes la casuística de una tesis cuantitativa. Ya. También hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Claro, es la tesis, es tesis cuantitativa, porque hay tesis cualitativa, cuantitativa, planes de negocio, revisiones y de otra naturaleza. Entonces utiliza la plantilla de la tesis cuantitativa. Listo, doctor. Entonces elabora tu PPT también, por favor, para revisarlo y con eso ya pasarlo a la universidad lo antes posible. El PPT sería para que le envíe a usted para que le envíe a la universidad, ¿verdad? No. Usted lo sube a la carpeta. Usted va a utilizar esa PPT para el sustento con otros docentes revisores. Ya, perfecto.